Dios les bendiga, le habla su pastor y maestro Eber Marchán y este es su ministerio Momento Pastoral. Quiero animarle a poder estudiar durante 7 semanas, más o menos, sí, 7 semanas, estudiar un tema interesante ubicado propiamente en el Evangelio según San Juan. Y el tema lleva por título Los propósitos de las 7 señales de Jesús. Vamos a estudiar las 7 señales que Jesús hizo en todas estas 7 semanas. Así que obviamente usted va a necesitar ¿qué cosa cada vez que nos conseguimos? La Biblia, el lápiz y un cuaderno. Y mientras tanto, ubíquese en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Y antes de leer el pasaje, vamos a descansar en el Espíritu Santo que nos guíe con la primera señal, la cual ya voy a decirles cómo se llama. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Pero descansemos en el Espíritu Santo. Padre de la gloria, te bendecimos, te exaltamos, damos gracias por este nuevo día, por tus bondades y por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, te necesitamos. Necesitamos que nos guíes. Necesitamos que tú nos guíes a toda verdad y que nos recuerdes las palabras de nuestro Señor Jesús. Allana el camino. Quita toda barrera mental que pueda haber. Y que haya hoy bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús nosotros oramos. Amén. Muy bien, como ya dije, van a ser 7 señales que vamos a estar estudiando durante, obviamente, una señal por semana. Van a ser 7 semanas interesantes, esperamos poder gozarnos en cada una de ellas. Y la primera señal, bueno, no leímos el pasaje, vamos a leerlo. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amado hermano, hermana, amigo que nos estás viendo, que estás escuchando este sermón, hay que estar claro en algo. Y es que las señales que Jesús hizo no fue para que nosotros nos desviáramos de Jesús. Las señales apuntan a Jesús. Las señales no son un fin en sí misma. Es algo que Dios hizo para que todas las personas puedan verle a Él. Las señales son una de las maneras con que Jesús habló a sus contemporáneos, a los fariseos, a los saduceos, a todos en aquel entonces, hasta nuestro día, quién era Él. Con sus señales, Él estaba diciendo a la humanidad, o está diciendo: yo soy Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Así que fíjense que el evangelista Juan, aquí en este evangelio, Juan el amado, él dice que Jesús hizo muchas señales. Bien, pero va a un hipérbole y él dice: mira, si se escribiera no cabían en todos los libros. Esta es una exageración. Pero ciertamente Jesús hizo otras señales y de eso no hay duda. Pero es importante recalcar que Juan deja claro por qué permite que estas señales sean las que son vistosas. ¿Por qué Jesús permite que estas sean las visibles, las que se puedan apreciar, o las que en este caso se puede apreciar por medio del documento bíblico, las cuales se registran en pocas palabras? Y él dice: pero estas se han escrito para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito de las señales: tener vida en el nombre de Jesús. ¿Qué vida? Vida eterna. Vida eterna. Así que teniendo esto claro, nos involucramos entonces en la primera señal, la cual está en este mismo evangelio, como ya dije al principio, en el capítulo 2. Vamos a ubicarnos allá, Evangelio según San Juan, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1 al 11. Capítulo 2, versículo 1 al 11. ¿Sí? Vamos a leerlo hasta el 12. Es una lectura algo larga.
pero vamos a disfrutarla. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 2, 1 al 12, dice: al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. En la Reina Valera 60 dice al maestresala. Estoy leyendo la versión 1995. Y se lo presentaron. Versículo 9 ahora. Cuando el encargado del banquete o el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Fíjense bien, la primera señal que vamos a estudiar hoy de esta serie, los propósitos de las 7 señales de Jesús, se llama el milagro en las bodas de Caná. Repito, el milagro en las bodas de Caná. Y es que ciertamente las 7 señales son 7 milagros. Así es. Pero vamos a titular este sermón de esta manera. ¿Y qué vamos a ver acá? Que por cierto, le recuerdo, estas señales son palabras de manera actuada, portentosamente, de Jesús, que le dice al mundo: yo soy Dios. Porque nadie más podía hacer lo que Jesús hizo. Vamos a estudiar varias cosas aquí. La primera, el problema del hombre. ¿Qué vamos a ver? El problema del hombre. Versículos 3 al 5, permítanme una vez más, de este mismo capítulo 2, les recuerdo, versículos 3 al 5. Permítame, dice la escritura: y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Haced todo lo que él os diga. Note bien, amado hermano y amigo que nos está viendo, que está estudiando la palabra con nosotros, que aquí vamos a ver este asunto del problema del hombre. ¿Cuál es el problema? Fíjense bien, que para aquel tiempo una boda podría durar hasta unas semanas y hasta un poco más. Y por tanto, había alguien encargado de que no escaseara para nada. No escaseara el vino. El vino no podía faltar en una celebración. Tenía que haber vino. Tenía que estar el vino allí. En bodas, en cumpleaños, pero un vino era algo que estaba en la mesa de la familia judía. Y más de un rey, por cierto. En una boda, en un palacio, tenía que estar el vino allí. Porque, por cierto, es un simbolismo de bendición, de prosperidad. ¿Ok? Ahora bien, el Señor Jesús le responde a María cuando ésta le dice: no hay vino. Y él le pregunta a ella: ¿qué tienes conmigo? Según la Reina Valera 60. ¿Qué tienes conmigo?
O según la versión 95, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? ¿Qué tiene que ver? Fíjense, esa es una manera de preguntar. Otra versión dice, ¿qué a nosotros? ¿Qué a nosotros? Básicamente significa una frase de ánimo, aunque a nuestro contexto pareciera algo indiferente, algo tal vez tosco, algo un poco grosero. Pero no, aquí lo que estamos viendo que lo que significa es que es una frase de ánimo a María para indicarle de la necesidad de romper con el pasado. Pues había una nueva forma de enfrentarse al problema del vino que no es el tradicional, que no es el que han aprendido por años. Así que, ¿qué a nosotros? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? No te preocupes, no te dejes llevar por el asunto de la tradición. Las cosas son nuevas ahora. Ahora bien, nota algo interesante. Que el Señor Jesús le dice que tienes conmigo, mujer. ¿O qué tienes que ver esto con nosotros, mujer? El término mujer algunos lo malinterpretan y dicen, wow, pero es que Jesús fue grosero con su mamá. ¿Cómo es posible que él fuera grosero con su mamá? Eso no puede ser. Y estamos poniéndole características carnales a Jesús, las cuales él nunca manifestó. Porque eso lo pudiera responder, esa actitud pudiera tenerla cualquier hombre, cualquier mujer. Sin embargo, Jesús no está siendo grosero con su mamá. Su mamá, la mamá de Jesús, Jesús hombre. Porque estemos claros, María no era la madre de Dios. Porque Dios no nació. Dios es el yo soy. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero estamos hablando de María, la madre de Jesús, hombre. Dios y humano lo hizo en la persona del Señor Jesús. Bien, ahora bien, no. Él dice mujer. Y esto podría traducirse también como señora. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver esto conmigo, señora, o con nosotros, señora? Jesús no está faltando el respeto. Esto es una fórmula más bien. Es una fórmula de respeto, una fórmula respetuosa, de mucho respeto y aún más. Una fórmula muy íntima. Al mismo tiempo indica que de ahora en adelante una nueva relación empezaría y María tenía que comenzar a verle a él, a Jesús, como su Señor. María necesitaba ver a Jesús como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ella reconoce esta situación. Ella reconoce quién él está hablando, con quién ella se está dirigiendo. ¿Y qué hace ella? Ella exhorta a los criados y les dice que tienen que obedecer y hacer todo lo que él mandara. ¿Se da cuenta? Esto es muy contrario a las personas del catolicismo romano, que enseña que hay que ir a María para que interceda ante Dios, ante su Hijo, para que tenga misericordia por nosotros y que nos bendiga, etcétera, etcétera. No. María supo quién era Jesús. Y María sencillamente dijo, hey, la autoridad divina la tienes Él. Hagan todo lo que Él os mande. Eso es lo que hace María. Ella no es la madre de Dios, es la madre de Jesús, hombre. ¿Me explico? Espero que estarme explicando. Sé que no es sencillo, pero así lo entendemos por la palabra del Señor. Que bien, por cierto, en este mismo pasaje se nos habla de que María tuvo otros hijos. Bien, porque ahí lo menciona Juan el Amado. Y lo leímos casi al final de este capítulo 2, los últimos versículos 11 y 12. Ahora bien, note que el Señor Jesús le dice, ¿qué tiene que ver esto conmigo, mujer? Le repito, es algo respetuoso, no es una grosería. Y él complementa diciendo, aún no ha llegado, ¿qué cosa? Mi hora. Aún no ha llegado mi hora. Y este término conlleva dos ideas. La primera, nadie puede alterar el plan establecido por Dios para su muerte redentora.
nadie podía aclararlo. Jesús no iba a morir ni antes ni después, sino en el tiempo que el Padre en su sola potestad había escogido para que Él fuese crucificado, para que Él fuese o recibiese la maldición de la humanidad sobre sus hombros. Marque Juan capítulo 2 y vámonos al capítulo 7, el versículo 30. Note lo que aparece aquí en este pasaje bíblico. Capítulo 7, versículo 30. La palabra de Dios dice en este Evangelio de Juan, dice la Escritura: entonces intentaban prenderlo, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. ¿Se da cuenta? En lo que estamos viendo acá, iglesia y amigos que están entre nosotros, es que nadie podía adelantar la muerte de Jesús. Ahora vayamos al capítulo 8, ahí lo tenemos cerca, y leamos el versículo 20. Versículo 20 dice la Escritura: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando ¿en dónde? En el templo. Y nadie lo prendió, nadie lo agarró, nadie lo apresó. El verbo que usted quiera usar. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. No iba a morir ni antes ni después, sino en el tiempo que Dios había dispuesto para que Jesús fuese crucificado. ¿Me hago entender? Entonces, note, aún no ha llegado mi hora, volviendo allá al capítulo 2 de Juan, en el versículo 4 donde estamos nosotros, implica dos ideas. La primera le dije: nadie puede alterar el plan establecido por Dios para su muerte redentora. Nadie. Pero la segunda idea es que la hora es sin duda la hora de la cruz. O sencillamente, la cruz. Repito, la hora a la que se refiere Jesús es la cruz misma. Lo que para quienes mataron a Cristo era una victoria, Jesús más bien la convierte o la convirtió en una gloria, en la gloria. Vamos al capítulo 12, versículo 23. Mire, lea este pasaje, Juan capítulo 12, versículo 23. Note lo que dice la Escritura acá. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Juan 12, 23. Dice la Escritura: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora. ¿Se da cuenta? Ahora sí, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Note que él no dice sea asesinado, sea ejecutado, ni siquiera usa el término crucificar. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea crucificado. Que eso es lo que venía, sí, ciertamente. Pero él dice, él lo cambió en gloria. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Capítulo 13, ese mismo Evangelio, el versículo 1. Capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Los amó hasta el fin. Sabía Jesús que había llegado su hora. Él convierte lo que aparentemente es una victoria para el mundo, para los fariseos, para los saduceos, lo que aparentemente es una victoria, para ellos no lo es. Más bien es una victoria o es una glorificación del Señor Jesús. Y la victoria que Él tiene al tercer día resucitar, nos hizo a nosotros, sus hijos, más que vencedores. Cristo te hizo a ti más que vencedor, hermano mío. Cristo te hizo a ti más que vencedora, amada hermana. Amigo que nos está escuchando, Cristo te brinda la posibilidad de tú ser más que vencedor, pero para eso necesitas aceptar lo que Cristo hizo en la cruz y cómo Él deja la tumba vacía por amor a ti. Y así te hace más que vencedor. ¿Qué estamos estudiando? El milagro en las bodas de Caná. Ya vimos un primer punto, el problema del hombre. Pero hablemos de un segundo
Un segundo punto, el proceso del milagro. Volvamos al capítulo 2 de este Evangelio, Juan, capítulo 2, y leamos los versículos 6 al 8. Note lo que dice la Escritura. Jesús, capítulo 2, estaba leyendo otro pasaje. Muy bien, aquí lo tenemos. Juan capítulo 2, versículos 6 al 8. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron ¿hasta dónde? Hasta arriba. Versículo 8 ahora. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete, según la versión 1995. Sacadlo y presentadlo al maestresala, dice la Reina Valera 60. Ahora bien, Juan introduce el relato contando la existencia de las tinajas para la purificación. Las tinajas tenían que ser de piedra para que realmente fueran puras. En hebreo es Mishnah. Tenían que ser de piedra y para que fueran puras, fueran Mishnah. Ahora bien, contenía estas tinajas entre un 65 y 90 litros cada una. Repito, entre 65 y 90 litros de agua contenía cada una de estas tinajas. Ahora bien, aquí lo que vamos a conseguir es mucho simbolismo en ellas, en estas tinajas. Pero la mayoría concuerda en que se trata, en cierto modo, de representantes del Antiguo Testamento, del antiguo sistema legalista que era necesario cambiar en forma radical. Tenía que ser cambiado. Por cierto, otro simbolismo. ¿Cuál es? ¿Cuántas tinajas eran? Había allí 6 tinajas de piedra para agua. ¿Cuántas? 6. El número 6 es, en la numerología bíblica implica, en este caso, es al hombre. El simbolismo es en cuanto al hombre. Este es el número del hombre. Por eso que es importante que tenga claro que en el caso del número del anticristo es el 666, ¿sí? Y en el caso de nuestro Señor, el 7, que es el número perfecto. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Ok, las tinajas son 6 porque ellas representan al hombre. Ellas representan al hombre sin Cristo. ¿Qué tienen ellas? Tienen una misma esencia, ¿sí? ¿Qué tenían las tinajas? Agua. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Tiene la de aguas. Ahora bien, cuando Jesús les dice que llenen las tinajas de aguas, ellos llevan esa tinaja y le dan al maestresala, le dan a probar supuestamente un vino. Y este hombre lo que hace es probar vino. Pero los criados sabían que le habían dado era agua, no vino. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estamos hablando del proceso del milagro. Porque es importante, por cierto, y es muy notorio, interesante, que los que sabían que lo que se estaba sirviendo era agua, lo que sabían eso eran los criados y los que habían visto que Jesús había dado la orden de llenar las tinajas de agua. Porque Dios escoge a los sencillos, Dios escoge a los humildes, ciertamente. Bien, ahora, el hombre prueba el vino, el agua en vino, sin él saber que era agua, pero los criados. ¿Qué sucedió, iglesia? ¿Qué sucedió, amigo? Estemos claros. El agua es líquido y el vino también es líquido. Exactamente, sí. ¿Cuál es la enseñanza aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que Dios es el único, Jesús es el único
que puede cambiar la esencia del hombre de ser un agua insípida a ser un líquido con sabor, con vino. ¿Quién da el sabor? Cristo, el Espíritu Santo. Es el único que puede hacer este cambio. Pero si se da cuenta, tanto el líquido que es agua y el líquido que es vino es lo mismo, pero cambia su sabor. ¿Quién hizo esto? Jesús. Solo Jesús tiene el poder. Y la enseñanza precisamente es esta, que solo Dios puede cambiar la esencia del hombre. El problema del hombre, el propósito del milagro, pero en tercer lugar, dije el proceso del milagro, pero ahora sí, en tercer lugar, el propósito del milagro. Versículo 9 al 11 del capítulo 2, versículo 9 al 11. La palabra de Dios dice, note lo que dice la Escritura. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, y note el paréntesis que hace aquí, resaltando Juan el Amado, el que escribió este evangelio, cómo él resalta esto. Aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Ellos sí lo sabían. Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Fíjense bien, resalto esta parte aquí. Aunque lo sabían los criados, lo sabían los sirvientes, Dios manifiesta su gloria ¿a quiénes? A los poderosos, a los portentosos, a los que tienen mucho dinero, a los que tienen posiciones. ¿A los fariseos, a los saduceos, a los reyes? No. ¿A quienes Dios manifiesta particularmente su gloria? ¿A quienes le manifestó su gloria, si me permiten, en cuanto al anuncio del nacimiento de Jesús? ¿A quiénes? A unos pastores que estaban guardando la vigilia de la noche. A unos pastores, ¿se da cuenta? No fue a los reyes, no fue a ellos, fue a los pastores, a quienes Dios manifiesta su gloria, a los humildes, a los desechados, a los oprimidos. Mateo capítulo 5, mire, este es el sermón del monte. Mateo capítulo 5, 3 y 4, lo que dice la Escritura, fíjense aquí, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Estoy leyendo Mateo 5, versículos 3 y 4. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Pero ¿de quién está hablando Dios? De los pobres, de los que lloran. Y así sigue la lista más adelante. Ahora, 1 Corintios, capítulo 1, 27 y 28. Este otro pasaje, hermano mío, que usted conoce bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27 y versículo 28. Note lo que dice la Escritura. Dice la palabra de Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta quiénes Dios escoge? La gente dice que yo no soy digno. Obvio que no. Es Dios quien nos dignifica. Es Dios quien nos justifica. Es Dios que, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, Él nos da la oportunidad de ser importante en su reino. Dios quiere bendecirte, amigo. Dios quiere bendecirte. Y la mayor bendición es Cristo en tu vida. Y hay muchos secretos, hay muchos misterios del Señor que están en la palabra,
obviamente no serán todos, pero que Él quiere compartirlo contigo, que tú lo descubras, que tú descubras muchas cosas que Él quiere darte a conocer. Pero esto también contigo, hermano que te congregas en una iglesia, amado, Dios te ama y por eso te dio no solamente vida eterna, sino que te dio la oportunidad también de descubrir esos misterios por medio del Espíritu Santo. Pero si aquí hay algún hermano, si allí en ese computador, donde usted está viendo este video, hay algún hermano o una hermana que no se está congregando, te estás perdiendo múltiples bendiciones. Dios quiere que tú disfrutes lo que Él quiere que tú disfrutes. Así que no te lo pierdas. Pero es que no soy digno, pastor. Dios te ama. Sencillamente deja el pecado, busca la llenura del Espíritu Santo, que seas controlado. No eres perfecto, puedes que falle más adelante, eso es normal. Pero no te quedes en el subsuelo. Vamos, pelea. Porque Dios escogió ¿a quiénes? ¿A perfectos? No. A gente de la alta alcurnia. Bueno, ellos también necesitan salvación. Pero lo que te quiero decir es que Dios escogió siempre, a la luz de la palabra, escoge ¿a quiénes? A los desechados de la sociedad, a los oprimidos por la sociedad, a los menospreciados de la sociedad. Dios escoge a los humildes. Dios escoge a los humildes. ¿Vamos bien hasta aquí? Estamos viendo el tercer punto, el propósito del milagro en la boda de Caná. Volvamos allá a Juan, el capítulo 2. Él dice, aunque Juan, el amado, hace la aclaratoria, aunque lo sabían los sirvientes o los criados. ¿Ok? Pero note bien que el pasaje habla de qué cosa. Este principio de versículo 11. De señales. Hizo Jesús en Caná de Galilea, que es una señal. Según el teólogo Hendrickson, es un milagro, una señal, es un milagro que es considerado como prueba de la autoridad y majestad divina. Escucho bien, lo repito. El teólogo Hendrickson dice que una señal es un milagro que es considerado como prueba de la autoridad y majestad divina. Lo que se quiere sobresaltar no es un milagro en sí mismo, sino el autor del milagro. ¿Quién? Jesús. Y si una señal es un milagro considerado como prueba de la autoridad y majestad divina, el milagro o la señal lo que está diciendo es: Jesús es Dios. Eso es lo que está diciendo el milagro. Eso es lo que está diciendo la señal. Entonces, iglesia y amigo que nos escucha, la señal que opera en la esfera física es solamente una sombra de lo que se desea ilustrar. Es solamente una sombra de lo que se desea ilustrar. Aquí es claro que lo que Juan desea que se note es a Jesús. Una persona. Que se note Jesús. Que Él es el único que puede hacer todas las cosas nuevas. No, que no seas simplemente agua. No. Que tú seas vino. Que tú seas vino. Y aclaro, la gente dice, bueno, pero es que Jesús proveyó el vino, así que podemos tomar alcohol. No, ese no es el propósito por lo cual Jesús proveyó el vino. Que dicho sea de paso, que Jesús no proveyó el mosto. Jesús no proveyó el vino según lo que nosotros entendemos en cuanto al alcohol. No, porque Jesús fue celoso en cuanto a la levadura en el pan. El Señor dijo que no haya levadura en el pan. Si no quería levadura en el pan, porque iba a permitir entonces levadura en la bebida, entiéndase, el mosto, el alcohol. Lo que Jesús preparó no fue el vino según el mundo lo entiende. Fue el mejor de los vinos. Era una especie de jugo de uva, pero algo que realmente sobrepasaba los gustos particulares de aquel entonces. Esas papilas gustativas probaron lo mejor de lo mejor. Amén, amén. Entonces, fíjense bien,
que esta señal, y con esta señal, Él manifestó, dice el pasaje en el versículo 11, y manifestó su gloria. Significa que cualquier manifestación del Verbo encarnado es la manifestación misma de la gloria Shekinah de Dios. Dios no se limitó a la esfera celestial, sino que se involucró entre los hombres como un hombre para enseñarles el camino a la nueva realidad. Recuerde lo que el ángel Gabriel le dijo a José: le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Qué hemos estudiado hoy, amigo, hermana, hermano? ¿Qué hemos estudiado hoy? Empezamos la serie de sermones, una serie de estudios titulado Los propósitos de las 7 señales de Jesús, basado en Juan 20, 30 y 31. ¿Y cuál fue lo primero que estudiamos hoy? La primera señal, el milagro en las bodas de Caná. Así se llama este estudio, el milagro en las bodas de Caná. Estudiamos el problema del hombre, el proceso del milagro y el propósito del milagro. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades, pero Dios está presente. Si Dios está presente, Él se encarga. Ahora, hay un proceso en el milagro, hay un proceso en la bendición, pero no es para quedarnos viendo el milagro. No es fe por la fe, no es fe en las señales, es fe en el hacedor de las señales, en el hacedor del milagro. El propósito del milagro, ver a Jesús. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Amigo, si este estudio ha llenado tu corazón y has entendido que necesitas ser cambiada la esencia de tu vida, de agua, de simple agua a vino, y quieres confesar a Cristo, haz conmigo esta breve oración. Ora de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito de la salvación. Y hoy te confieso como mi único y suficiente Señor, y te recibo como mi Salvador. Amén. Amigo, amiga, si usted hizo esta oración por primera vez y lo hizo de fe, la palabra del Señor nos habla de que usted tiene vida y vida en abundancia, y hay fiesta, ahora mismo hay fiesta en los cielos por un alma que se arrepiente. Por tanto, le animo que pueda buscar una iglesia de sana doctrina donde se estudie la palabra de verdad. Si en algo le podemos servir, en el inferior de su pantalla aparecerá nuestro correo electrónico. Nos puede escribir alguna duda, alguna orientación, y con gusto nosotros vamos a responderle. Espero haya sido de bendición este estudio, que se haya animado. Esperamos seguir contando con el Espíritu Santo en los siguientes 6 señales que nos falta poder estudiar. Estuvo con ustedes su pastor y maestro Eber Marchán, y esto fue su ministerio Momento Pastoral. Paz de Dios.